Voy a hacerte una pregunta y quiero que la respondas rápido, sin pensarlo mucho. ¿Te suena mal esta frase? Mira, ahí está Bernardo. ¿Le estás viendo? Responde rápido. Si eres del centro norte de España, probablemente hayas respondido que no te suena mal. El resto quizás también, pero hay más probabilidades de que sí os haya sonado mal. Estoy hablando del uso de ese le, un claro ejemplo de leísmo. Los no leístas seguramente diréis, ¿lo estás viendo? Ya, pero ese leísmo está totalmente aceptado por la RAE. No tiene nada de malo. Si fuera plural, si dijéramos, ¿les estás viendo? Ahí es donde estaría el problema. Ese es el leísmo que está mal. La RAE solo ha aceptado el leísmo que se refiere a una persona masculina y singular. Ya, pero ¿por qué ese está aceptado y los otros no? ¿De dónde viene ese leísmo? Hola, buenas tardes. Mi objetivo con este vídeo es demostrarte por qué la RAE debería aceptar el leísmo como estándar. En este mapa podéis ver de forma muy simplificada dónde existe el leísmo, y laísmo y loísmo, pero eso hoy no nos interesa. Y digo muy simplificada porque existe en más sitios, incluso en más lenguas, como el romanche. Pero tampoco nos interesa tanto hoy. El leísmo, para los que todavía no lo tengáis claro, consiste en usar el pronombre le, un pronombre de complemento indirecto, como sustituto de lo, un pronombre de complemento directo. Un ejemplo para que lo veáis claro. ¿Has visto el libro? El objeto que recibe directamente la acción de ver es el libro. Por eso, el libro es el objeto o complemento directo. Hasta aquí claro, ¿no? Sí. Los pronombres de complemento directo para la tercera persona son lo, los para el masculino y la, las para el femenino. Como el libro es un complemento directo, es masculino y es singular, lo sustituiríamos por lo. ¿Lo has visto? Bueno, pues hay gente, bastante gente, que a esta pregunta respondería sí. Le he visto. Esta gente es muy leísta y nos han enseñado desde el colegio que el leísmo está mal, pero nunca nos han explicado por qué. Yo os quiero demostrar que el leísmo no tiene nada de malo. Es un uso muy común y existe desde que podemos llamar castellano a lo que estamos hablando. Lo primero que vamos a ver es si ya había leísmo en castellano medieval. Spoiler, sí. Y después, ¿qué pasa en otros idiomas? Ya os adelanto que hay lenguas romances en las que los pronombres son una locura y aún así no hay casos de leísmo, como por ejemplo el catalán. Se me hace bola, se diria. Es me fa bola. ¿Cómo se hacen dos pronombres juntos? Se me. Vale, has de fer contracció a vegades. Què volies dir ara? Se me hace bola. Ah, seria, si vols contraure, per exemple, C i M, queda com sem, amb Sem. l'apòstrof entre la E i la M, màxim a la dreta possible. Vale. Se'm fa bola. Sí, però diria abans se'm fa pesat. Se'm fa pesat. No sona tan bé com se'm fa bola. Bueno, esto era una clase en italki. Esta plataforma conecta alumnos con profesores para que aprendas casi cualquier lengua, cuando quieras y donde quieras, como ya habéis visto. Yo he usado italki para aprender o simplemente para mejorar inglés, alemán, francés, italiano y catalán. Son clases uno a uno. Yo me he llegado a hacer amiga de mis profes y, por ejemplo, el año pasado estuve en Nueva York y coincidí allí con 2 de ellos. No hay un precio fijo, depende del profesor, pero el mínimo son 5 euros. No hay compromiso, puedes pagar por clase que des. Si das una clase y no te gusta el profe, pues la siguiente la das con otro. Luego, cuando encuentres el que te gusta, muchas veces tienes la opción de sacar un pack y así las clases te salen más baratas. El otro día hice un vídeo sobre Filipinas y mirad cuántos profes de tagalo hay. Pero es que incluso si quieres estudiar latín, también puedes. Regístrate gratis con el link que te dejo en la descripción y aprende una lengua que siempre hayas querido aprender. Haciendo clic en el link, no solo vas a beneficiarte tú aprendiendo una nueva lengua como propósito de este nuevo año, sino que también me vas a ayudar a mí y a mi canal. Y luego me dejas un comentario y me dices qué lengua has aprendido y qué tal ha ido. Mirad, estas son algunas frases de la obra culmen de la literatura española, El Quijote, de Miguel de Cervantes, de 1605. Quiso él que le depositasen en las entrañas del eterno olvido. Ese le se refiere al Quijote, es un leísmo, aunque en estándar es válido porque se refiere a una persona singular y masculina. Recordad, el único leísmo que está aceptado. Cuando yo le haga y te le dé. Esos les se están refiriendo a un bálsamo. En estándar sería cuando yo lo haga y te lo dé. Dar la facultad y licencia. Ese la se está refiriendo a un complemento indirecto. En estándar sería darle facultad y licencia a alguien. Entonces, el leísmo es de esa época y es algo único del español. Vale, buenas preguntas. Primero, es mucho anterior. Y segundo, mirad esto. Dios. Aquí están los pronombres de complemento directo e indirecto de portugués, de francés, de italiano, de catalán
y de rumano, aunque para el catalán y para el rumano faltan bastantes cosas, porque el pronombre cambia dependiendo de si va pegado al verbo, si no, si el verbo empieza o acaba por consonante o por vocal. En rumano incluso hay 2 casos todavía. Una locura, vamos, pero para lo que estamos explicando nos sirve lo que veis. El caso es que en todas estas lenguas romances, en general, no hay confusión entre los pronombres de complemento directo e indirecto. Es decir, no habría algo equivalente al leísmo, aunque habrá algún caso por ahí. Entonces, no nos lo han pegado nuestras lenguas hermanas. Y he dicho que viene de hace mucho tiempo. Vámonos al latín, a ver qué pasaba allí. Acabamos de viajar 1100 años atrás en el tiempo. Upsi, no son 1100 años, sino 2100. Por eso voy a hacer la de letras y no la de cifras en Cifras y Letras, muy pronto. Estamos en el siglo -1. Aquí se hablaba a tope lo que se conoce como latín clásico. ¿Y? ¿Hay leísmo aquí? A ver, en el latín que se hablaba en este momento todavía existen casos. Casos de declinaciones, no casos de leísmo. La verdad es que yo no tengo muy claro lo que es un caso y lo usas bastante. En español no tenemos casos como tenía el latín o como tiene el alemán. Esto significa, explicado de una forma muy simple, que dependiendo de si una palabra es sujeto, es complemento directo, indirecto, va a tener una terminación diferente. En alemán existen casos y se usan sobre todo con los artículos. Der große Hund sieht den kleinen Hund. El perro grande ve al perro pequeño. Aquí tenemos la misma palabra, Hund, perro. Y en español siempre tiene el artículo el, pero en alemán primero es der porque es el sujeto y el sujeto se representa con el caso nominativo y después es den, porque es un complemento directo y el complemento directo se representa con el caso acusativo. En latín era igual, pero ese caso se veía directamente en el sustantivo. Simplificando un poco la frase, el perro ve al perro, se diría canis canem videt. Canis es nominativo porque es sujeto y canem es acusativo porque es complemento directo. ¿Más o menos claro? Bueno. En latín era un poquito más complicado porque había más casos y cambiaban las terminaciones de las palabras y no solo de los artículos. Pero el acusativo también marcaba el complemento directo, como en alemán, y el dativo el indirecto, también como en alemán. ¿Más o menos claro? Bueno. Hay verbos que pueden tener tanto complemento directo como indirecto. Por ejemplo, el verbo dar. Dar algo a alguien. Lo que das directamente, ese algo, es el complemento directo. Y la persona que recibe indirectamente la acción de dar es el indirecto. En latín clásico era aliquid, aliqui, dare. Aquí no se nota ninguna confusión, el dativo está en su sitio y el acusativo en el suyo. Juntos pero no revueltos. Luego hay verbos que podrían ser un poquito más complicados, porque pueden tener complemento directo e indirecto, pero no al mismo tiempo. Porque dependiendo de si tienen directo o indirecto, van a significar una cosa u otra. Por ejemplo, el verbo timere. Aliquem timere, o sea, con acusativo, significa temer a alguien. Y aliqui timere, o sea, con dativo, significa temer por alguien. O sea, que te da miedo que le pase algo a alguien. Vale, aquí es donde nació el leísmo. No, ni siquiera estoy hablando de pronombres, solo de casos. O sea que esta confusión tuvo que pasar más tarde. Así que vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Aquí ya van a pasar cosas. Hay verbos que van a cambiar porque sí. Y si antes regían dativo, ahora de repente van a regir acusativo. O sea que aunque no había ningún caso de leísmo en latín, sí es verdad que hay una conexión entre el dativo y el acusativo. Y esto podría ser el desencadenante del leísmo. Y del laísmo y del loísmo, claro. Seguimos en latín clásico. A partir de un momento ocurre algo súper interesante. Litteras Caesari misi. Le he enviado unas cartas a César. ¿Qué es interesante? ¿Que le hayas enviado unas cartas a César? No, lo interesante es que Caesari está en dativo. Claro, porque has dicho que el dativo es el caso que se pone para el complemento indirecto. O sea, la persona que recibe indirectamente la acción de enviar. La persona que recibe las cartas. Si tuviéramos Caesarem, es decir, acusativo, sería César lo que se enviaría. Ese complemento directo. Muy bien, te mereces una zanahoria. Vale, pero ¿qué pasa con el leísmo? Pues en un momento se empezó a marcar ese complemento indirecto de una forma diferente, con una preposición. Igual que nosotros decimos ahora, le he mandado una carta a César. Pues va a usarse el antecesor de ese a, que en latín era ad, y un acusativo en lugar de un dativo, porque ad es una preposición que en latín iba siempre con acusativo. Litteras ad Caesarem misi. Le he enviado unas cartas a César. Y significaba exactamente lo mismo decir Caesari que decir ad
caesarem. Buena pregunta. Al principio no. Ese ad más acusativo hacía referencia al lugar donde estaba el César y no directamente a él. El César o la persona que estuviera ahí detrás de ese ad. Con el dativo sí que se marcaba que se enviaban directamente a esa persona. Pero esa diferencia con el tiempo se perdió. Y cuando ad más acusativo sustituyó completamente al complemento indirecto, ya significaban lo mismo. O sea que vamos a tener por primera vez un complemento indirecto, pero con acusativo. Un antecesor del leísmo en toda regla. Recordad este ad porque va a ser el culpable directo de nuestro querido leísmo. Vamos a avanzar en el tiempo hasta el castellano medieval y vamos a ver qué pasa aquí con los pronombres, que es donde tenemos realmente el problemita del leísmo, porque le es un pronombre, no sé si esto ha quedado claro. Aquí los casos ya se han perdido, ya no hay dativo ni acusativo, pero sí nos quedan algunas marcas en los pronombres. ¿Y sabéis dónde nos podemos encontrar un pronombre? Detrás de una preposición. ¿Y qué relación tienen las preposiciones con el leísmo? Pues que en latín clásico usábamos ad más acusativo para el complemento indirecto, ¿os acordáis? Pues en castellano medieval todavía es así. El complemento indirecto tenía que ir siempre con la preposición ad. Y fijaos si todavía es importante que actualmente el complemento indirecto siempre tiene la preposición a. Y el complemento directo también cuando es persona. Veo a Bernardo. Así que en castellano medieval ya vamos a tener más o menos los pronombres que tenemos ahora detrás de preposición. Unos van a venir de un dativo, otros de un nominativo, otros de un acusativo, otros de nominativo y acusativo porque tenían la misma forma. Vamos, que se han mezclado bastante los casos. Ya, pero no nos interesan los pronombres con preposición, nos interesan sin preposición, que es donde tenemos nuestro le, y nuestro lo y nuestro la, o sea, el leísmo. Tienes razón. Pero quiero dejar claro que en castellano medieval el complemento directo y el complemento indirecto podían tener exactamente la misma forma. Mirad, esta frase en castellano medieval. A él escribo. Ese a él podría ser complemento indirecto si quiero decir que escribo algo y se lo doy a él. Pero también podría ser complemento directo si lo que quiero decir es que escribo directamente sobre su piel. Y ahora, ¿qué pasa con los pronombres sin preposición? Por fin. Le, les vienen de illi, illis. O sea, un dativo latino nos ha dado las formas del complemento indirecto. Muy lógico. ¿Y las de complemento directo vienen del acusativo? Sí. Illum, illa, illud nos ha dado lo, la, lo, como neutro, por ejemplo en lo que quiero decir. Y el plural, los, las, no se cogió del latín, sino que se puso una L por analogía a todas esas formas. Pues ya, la guinda del pastel leísta es una cosita que pasaba bastante en la Edad Media. La apócope extrema. O sea, eso de comerse la última vocal. Mirad estas dos frases del Cid. En el primer nol tenemos un le que ha perdido la e y en el segundo nol tenemos un lo que ha perdido la o. Solo se perdía cuando era le o lo masculino, no cuando era femenino ni neutro. El que os he dicho antes de lo que te quiero decir. Consecuencia, la gente iba a pronunciar solo una L y no les importaba mucho que no quedara súper claro que era un complemento directo o uno indirecto. Porque además ya se había perdido esa distinción en todas las demás personas. ¿Qué más daría que se perdiera aquí también? Vamos, que llegados a este punto, el hecho de que se perdiera la E de le y la O de lo son un paso más hacia ese espacio común que han ido buscando el complemento directo y el indirecto desde el latín. Vale, pero ya no tenemos esa apócope. ¿Qué pasó? Pues que en el siglo XIV se empiezan a usar otra vez muy rápidamente las vocales de los pronombres. Y en el siglo XV, de forma muy rápida, ya se había perdido esa apócope. Y esta restitución de las vocales es la que nos hizo tener el sistema que tenemos ahora, el estándar y mayoritario. Pero no hizo desaparecer la confusión entre le y lo. Bueno, y por analogía, también entre le y la. Confusión que ya estaba asentada y que continuará hasta nuestros días. El leísmo, como podéis comprobar, es algo tan antiguo que existe desde que podemos llamar castellano a lo que hablamos. Todo esto que os acabo de contar está súper simplificado y súper resumido, porque quizás no lo podría entender todo el mundo, pero me he dejado muchísimas cosas por contar. Y el leísmo solo en la actualidad, en diferentes lugares, es algo súper interesante y que vamos a tratar muy pronto. Bueno, o no, pero lo vamos a tratar. Jurassic Park, ¿quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!